particularidad que nosotros... Bueno, estamos grabando, por las dudas aviso para que todos sepan. Tiene la particularidad de que es una guía pensada para la realidad argentina, o sea, esta guía se compone de varias partes. Una es definiciones sobre inteligencia artificial, otra es una línea de base sobre la situación en Argentina de implementación de inteligencia artificial, y otra es una sección específica de recomendaciones para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial a políticas públicas. Esta idea de la guía se traduce en la estructura del evento. Van a ver que el evento tiene exactamente esa misma estructura. Vamos a empezar retomando las definiciones, que acá me interesa hacer un paréntesis que van a ver que lo vamos a retomar a lo largo de la exposición, pero no son definiciones unívocas, sino que nuevamente son definiciones pensadas para que sean herramientas útiles para funcionarios y funcionarias públicas de Argentina, de gobiernos provinciales, subnacionales y obviamente nacionales también. Em, por otro lado, vamos a tener también dos casos de implementación concretos en Argentina de sistemas de inteligencia artificial, pero también de toda la infraestructura que está detrás y que es necesaria para poder llevar adelante estos caminos de la innovación. Y por último, vamos a tener una parte de recomendaciones. La idea es que después de cada una de las secciones haya un pequeño espacio de preguntas, pero para evitar desorden, la idea es que las preguntas, si les van surgiendo a medida que hablan los expositores y las expositoras, las dejen en el chat y nosotras vamos a ir recopilándolas para poder ordenar un poco esas intervenciones. Todo lo que quede sin contestar será contestado. La idea es poder también, si hay preguntas que quizás escapan un poco a lo que se trabajó en la guía, pero desde CIPEC podemos quizás dar opinión, perspectiva o brindar evidencia, la idea va a ser recuperarlas también luego de la capacitación. Entonces, para comenzar, le voy a dar la palabra a nuestra investigadora del programa de Estado y Gobierno, la doctora en Ciencias de la Computación, Elsa Esteves. Ella es investigadora principal del CONICET y nos va a presentar las definiciones útiles para funcionarios públicos sobre inteligencia artificial. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias, Ami, por esta presentación. La verdad es que un gusto estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes y particularmente viendo algunos nombres de personas conocidas y muy queridas para mí. Eh, Brevemente, como decía Ami, no vamos a incluir definiciones técnicas, sino que hemos compilado conceptos y definiciones que sean prácticas de entender y de comprender para todas las personas que están involucradas con los temas de inteligencia artificial. Comenzando por qué es la inteligencia artificial, hay muchas definiciones que podemos nombrar. Lo más importante, que no es un concepto estático, porque ha avanzado mucho, la inteligencia artificial data de los años 1950. Cuando yo cursé en el año 1980 ya tenía una materia que era inteligencia artificial. Sin embargo, hoy las soluciones de inteligencia artificial son más modernas, son más poderosas, son más potentes, porque tenemos más datos, porque tenemos más capacidad de cómputo, y esas herramientas de inteligencia artificial han evolucionado en el tiempo. Por eso decimos que es un concepto que es complejo y que es dinámico, por esa evolución que han tenido las soluciones. Si pensamos simplemente qué es un sistema de inteligencia artificial, podemos decir que es aquel sistema que tiene capacidades que podríamos nosotros entender o calificar como que son capacidades inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Que podrían realizar las mismas tareas que realiza una persona o que realiza las personas a través de la inteligencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, bueno, un chatbot, que el usuario hace preguntas y el sistema que está por detrás de inteligencia artificial responde. Pero también se habla de otros tipos de sistemas de IA calificándolos, como por ejemplo se habla de un sistema de IA que sea humano. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el sistema es capaz de pensar y actuar como los seres humanos. Fíjense, cuando se implementa un chatbot, se puede entrenar, se puede capacitar, se puede configurar, digamos así, a ese chatbot para que tenga un estilo de respuestas, para que sea comprensible, para que sea amable, para que use determinados vocablos del lenguaje que le agreguen características humanas. O, por ejemplo, de esas aspiradoras que tenemos en el hogar que recorren los espacios y tienen cuidado para no chocarse los muebles o tienen cuidado en qué áreas cubrir, como lo haría una persona. También podemos hablar de lo que es un sistema ideal.
¿Qué significa esto? Bueno, es un sistema en el que es inteligente, es decir, que va a pensar y actuar como una persona, pero el algoritmo va a poner la mejor respuesta posible, que incluso una persona no podría llegar a dar. Fíjense un ejemplo. Cuando hay un jugador muy experimentado de ajedrez, la jugada que el jugador va a hacer lo hace en función de las posibles jugadas futuras que su adversario y él puedan pensar, pero en función de un número acotado, un número limitado de esas jugadas. Sin embargo, un sistema inteligente de inteligencia artificial, un sistema ideal de inteligencia artificial, va a pensar o va a realizar la jugada en función de todas las posibles jugadas que se puedan prever a futuro, ¿sí? Entonces, habiéndoles dado una idea intuitiva, quisiera introducir ahora ideas, definiciones formales. En particular, tomamos dos, una que es de la OCDE, donde dice que un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que es capaz de influir en el entorno en el que opera mediante diferentes cosas. Por ejemplo, mediante recomendaciones, mediante predicciones de lo que puede llegar a pasar a futuro o simplemente mediante un resultado en función de los objetivos que tenía ese sistema. Estos sistemas de IA utilizan datos, estos datos son entradas que le pueden dar las personas o que le pueden dar otros sistemas o sensores, por ejemplo, que les sirven estos datos para percibir el entorno, percibir la realidad que tiene a su alrededor. Y con estos datos lo que hace es abstraer, creando modelos, y en función de esos modelos que de alguna manera reflejan o son una imagen de ese escenario en el cual se pide que el sistema actúe, puede utilizarlos para poder formular opciones de resultados, ya sean estas recomendaciones, predicciones, etc. Esa es la definición de la OCDE. Otra definición, y que traemos en esta guía, que es importante, es la que provee el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. ¿Por qué? Ahora van a ver. Fíjense, la definición empieza diciendo lo mismo que la OCDE, que es un sistema basado en máquinas, hasta ahí vamos bien, que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, y esto es lo importante. Porque va a haber sistemas que van a ser totalmente autónomos, que no va a haber nadie controlando el resultado que dé, pero va a haber otros sistemas que van a necesitar que la persona esté acompañando, que no van a ser totalmente autónomos, sino que van a necesitar complementarse con las decisiones que va a tener que ir tomando la persona. Bien, y lo que además agrega esta definición es que, bueno, que pueden exhibir adaptabilidad después de haberlos implementado, es decir, que van aprendiendo, van cambiándose con el tiempo, ya sea para cumplir con objetivos explícitos o implícitos, y que además infiere, es decir, va aprendiendo a partir, va tomando nuevas conclusiones a partir de la entrada que recibe, y que puede generar distintas clases de resultados, como podrían ser predicciones, contenidos, recomendaciones, etcétera, pero además le agrega tanto en entornos físicos o virtuales. Un entorno virtual sería, bueno, un sistema, un entorno, un chatbot, ¿está bien? Que van produciendo recomendaciones en función de las consultas que hace el usuario. Y influir en entornos físicos sería la robotina, sería un robot que está haciendo ensamblados en autopartes en la industria automotriz, etc. Es decir, que funcionan estos sistemas tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. Y ahora acá quiero hacer una acotación de por qué hay que hablar de sistemas de IA y no de IA. En realidad, la IA es una parte de las ciencias de la computación que se va a dedicar a desarrollar estos sistemas inteligentes. Ahora, la IA no es una entidad en sí misma, no es algo en sí mismo, sino que utilizamos IA para crear esas soluciones inteligentes que nos proveen un determinado, cumplen con un determinado objetivo. Y es por eso que es más correcto hablar de sistemas de IA que hablar de la IA. Cuando pensaba cómo explicar este concepto, digo, fíjense una cosa, nuestra casa, mi casa, está construida con ladrillos y con mezcla. Pero cuando yo hablo de las funciones de mi casa, hablo de la casa, no hablo del ladrillo y de la mezcla. Bueno, la IA es eso exactamente, es el ladrillo y la mezcla a partir de la cual nosotros hacemos sistemas, que esos sistemas proveen determinadas funciones o funcionalidades. Y es por eso que nosotros hablamos de los sistemas de IA y es más correcto hablar de los sistemas de IA o los sistemas inteligentes que de la IA, que es la que se usa para construir esos sistemas, ¿sí? Bien,
Y asociados con la IA hay varios conceptos, ¿sí? Y hay varias ramas, porque la IA parece una mezcla y es todo muy confuso, pero hay 4 líneas en este momento, porque esto es dinámico, como les decía al principio, que es importante que ustedes sepan. Uno es el concepto de IA generativa, de qué es el aprendizaje de máquina, qué es el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial. Y les voy a dar, además de las definiciones, algunos ejemplos de dónde se usan este tipo de áreas de la inteligencia artificial. Empecemos por la IA generativa. Se la conoce como Gen IA, IA, IA o AI en función de español o inglés. Es un campo que ha surgido recientemente dentro de la inteligencia artificial que lo que permite es crear contenidos. Esos contenidos pueden ser textos, pueden ser imágenes, voz, video. Ustedes vieron cuando apareció la imagen del Papa Francisco con la campera, ¿no? Crearon imágenes, crean música, crean informes, crean texto, etcétera, ¿sí? A partir de un aprendizaje que ellos hacen a partir de identificar patrones de datos. Ejemplos de la IA generativa podría ser ChatGPT, producido por OpenIA, o Gemini de Google. Luego tenemos el aprendizaje de máquina. Cuando hablamos de aprendizaje de máquina, esto en inglés es machine learning, es una parte de la inteligencia artificial que permite a las computadoras, a los ordenadores, aprender y mejorar de manera autónoma sin que sin que necesiten programarse explícitamente. Aprende sola. Por eso es aprendizaje de máquina. Infiere en función de reglas y conocimiento que va adquiriendo. Por eso decíamos que los sistemas de IA podían evolucionar una vez que se entregan, ¿sí? Porque pueden aprender si se utiliza machine learning. Entonces, estos algoritmos se entrenan con datos para poder hacer predicciones o para poder tomar decisiones. Un ejemplo es el sistema de recomendaciones de Netflix, el sistema de recomendaciones de Facebook, cuando nos recomienda, podría gustarte conectarte con esta persona. En función de nuestros likes, de lo que vemos, va aprendiendo nuestros gustos y nos va recomendando objetos, películas, personas que son afines con nuestras preferencias o gustos. Luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que también es otro campo de la inteligencia artificial, que se ocupa de la capacidad que tienen estos sistemas para poder comprender y entender y generar lenguaje humano. Estos lenguajes, la sigla es PNL, en inglés Processing Natural Language, o en castellano PLN, Procesamiento del Lenguaje Natural. Y obviamente los algoritmos basados en este procesamiento del lenguaje se utilizan para poder analizar textos, comprender, conversar y realizar, por ejemplo, traducciones de idioma, ¿sí? También se utilizan para hacer análisis de sentimientos y para poder responder a preguntas. Uno sería los chatbots habituales que conocemos en los sitios web, por ejemplo, o los traductores automáticos de texto o de palabras, de voz. Y por último, la cuarta área importante o subdisciplina importante es la visión artificial o computer vision en inglés, por eso CB o BA. Bueno, aquí lo que hace es permitir a los ordenadores, a los sistemas, lo que sería ver, por eso es visión, ¿sí? Y comprender el mundo visual analizando determinados tipos de entradas, como por ejemplo textos, por ejemplo imágenes, videos, como lo hacemos nosotros las personas. Entonces, estos algoritmos de computer vision analizan estas imágenes, estos videos, y pueden servir para detectar objetos y reconocer, por ejemplo, a las personas a través del reconocimiento facial y sirven y se utilizan para los vehículos que conducen de manera autónoma. En el sector público, bueno, nosotros hoy tenemos un montón de aplicaciones en las cuales tenemos reconocimiento facial. Esto se basa en computer vision o visión artificial. Y también más conocido es el reconocimiento de patentes, también que está reconociendo la imagen de la patente que circula e identifica al vehículo. Entonces tenemos la inteligencia artificial, tenemos estas 4 grandes áreas y acá les puse ejemplos de subáreas o subdisciplinas. Por ejemplo, cuando hablamos de IA generativa, hay 2 grandes ramas, las que procesan o los grandes modelos de lenguaje que procesan únicamente texto o lo que se conoce como modelos de base multimodal, que no solamente procesan texto, sino también procesan audio, videos, imágenes, etc. Dentro de lo que es aprendizaje de máquina, ustedes habrán escuchado hablar de deep learning, que es un aprendizaje profundo, que es un aprendizaje más complejo, no voy a entrar en ese detalle.
Y también pueden hablar de aprendizaje supervisado, en el cual las personas le enseñan, o aprendizaje no supervisado, aprende solo. En la tercera disciplina, que serían la parte de procesamiento del lenguaje natural, bueno, lo que nos permite, todas las herramientas que permiten comprender el lenguaje natural, las que permiten generar lenguaje, porque es tiene otra dificultad, y las que permiten formular preguntas y respuestas. Claudio. Y por último, con respecto a la visión artificial, tenemos las herramientas que permiten detectar objetos, no solamente personas, las que permiten comprender el escenario, comprender la escena donde tiene que funcionar el sistema, las de detección y reconocimiento facial, las que permiten analizar el movimiento y las que permiten el reconocimiento de texto, como les decía antes, el reconocimiento de patentes. Un concepto más es que siempre hablamos del algoritmo. ¿Y por qué hablamos del algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, es el conjunto de instrucciones que tienen las computadoras y que la guían a la máquina, a la computadora, en cómo hacer una determinada tarea o cómo pueden resolver un problema. En general, decimos que los algoritmos pueden resolver tareas muy sencillas, como por ejemplo una automatización de cómo respondo un mail, o cómo me envían un recordatorio cuando pongo en el calendario una reunión, por ejemplo, hasta la resolución de problemas más complejos, como por ejemplo decidir de manera automática si a una persona le corresponde recibir o no un servicio público. Y este tipo de resolución de problemas complejos es crucial en temas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina o machine learning. Ahora, como es importante entender que la base de todo está en los algoritmos y que estos algoritmos es ese conjunto de instrucciones o de reglas definidas que resuelven el problema, los algoritmos para poder operar, para poder funcionar, necesitan datos, se basan en los datos. ¿Y qué pasa? Los datos que hoy tenemos, particularmente en las administraciones públicas y también en el sector privado, son sesgados, es decir, representan un subconjunto de la realidad. Y entonces, eso, por ejemplo, pueden tener más datos de las personas que viven en un determinado barrio, o pueden tener más datos sobre las personas menores de edad o un determinado grupo etario. Entonces, fíjense, si vamos a tomar decisiones que van a ser generales en función de ese subconjunto de datos que tenemos, que no es el fiel reflejo de la realidad, entonces esas decisiones pueden ser sesgadas. Es decir, que los datos que tenemos son sesgados, representan un pedacito de la realidad, pero no la realidad en su conjunto. Entonces, si partimos de datos sesgados, lo más probable es que los algoritmos que implementemos sean algoritmos que tengan sesgos, ¿sí? Y esto es crucial, importante, de relevancia, que hay que tener en cuenta para implementar sistemas de inteligencia artificial en el sector público. Entonces, por eso es que hablamos de transparencia algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la capacidad que va a tener un sistema de inteligencia artificial para explicar de manera comprensible al ciudadano que pasa caminando por la calle cómo se han tomado ciertas decisiones, cómo hemos obtenido determinados resultados a partir del sistema a partir del uso del sistema inteligente y lo que hace, o lo que busca esta transparencia algorítmica es promover la confianza en estos sistemas y que también se pueda hacer una rendición de cuentas, ¿sí? Por eso decimos que en el sector público, cuando usamos sistemas de inteligencia artificial, es importante garantizar o asegurar la transparencia algorítmica. A mí no me importa, o yo no le voy a ir a pedir cuentas a Netflix cómo aplicó el algoritmo para recomendarme tal película, siempre y cuando la película me guste. Pero si a un ciudadano se le deniega un servicio porque atrás hubo un sistema de inteligencia artificial que tomó mal los datos o consideró menos datos de lo que debía considerar y le denegó el acceso al servicio, el ciudadano sí me va a venir a pedir cuentas a la institución pública cómo funcionó el sistema y por qué se le denegó el servicio. Bien, con esto di un pantallazo de lo que serían los conceptos básicos. ¿Qué otras cuestiones necesitamos conocer o saber? Bueno, básicamente que un sistema de inteligencia artificial necesita tres grandes cosas. Como decimos, necesitamos datos, esos datos tienen que ser de calidad, pertinentes, reflejar un conjunto amplio o lo mejor posible de la realidad. Necesitamos conectar esos datos, entonces necesitamos conectividad de alta velocidad y necesitamos infraestructura tecnológica. Necesitamos
cómputo, necesitamos capacidad de cómputos, necesitamos servidores potentes, lo que se conoce como recursos de cómputo de alto rendimiento. Es por esto que decimos que la IA no puede adoptarse en vacío, no puedo decir, quiero una solución de IA y no me importa con qué cuento. Necesito todo esto, necesito los datos, necesito la conectividad y toda esa infraestructura tecnológica, física, que va a ser una condición necesaria para poder desarrollar e implementar un sistema de IA. Segundo punto importante, ¿cómo puede o con quién interactúa la IA? Bueno, la IA puede interactuar directamente con las personas, ejemplo de chatbot, y entonces tengo que tener mucho cuidado con las maneras, con los modos, con cómo la entreno, con qué vocabulario se utiliza, etcétera. O puede operar en un segundo plano totalmente ignorada o no vista para las personas beneficiarias de los resultados de ese sistema. Entonces está funcionando por detrás, tratando de optimizar procesos internos sin que el usuario, el beneficiario directo, perciba que hay por detrás un sistema de inteligencia artificial. Como por ejemplo el caso de Netflix, que me recomienda las películas. Como por ejemplo ese algoritmo que yo les decía antes, que puede decidir sobre la elegibilidad de una persona o no para recibir un servicio. No está interactuando directamente con la persona, ¿sí? Volviendo, si se acuerdan, a la definición de la IA de la Unión Europea, hablaba de la autonomía, ¿se acuerdan? La autonomía de un sistema. Entonces, ¿qué es la autonomía de un sistema de IA? Bueno, se refiere de alguna manera al grado de participación humana que tienen las personas en el funcionamiento del sistema, es decir, hasta qué punto el sistema puede tomar una decisión o ejecutar una acción por sí solo, independientemente del control de una persona. Y además también cómo infiere o cómo sucede que los humanos utilizan los resultados del sistema. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la autonomía de un sistema artificial, de sistema de inteligencia artificial. Entonces, la autonomía es uno de los criterios que se utiliza para poder clasificar a los sistemas, ya que es importante conocer cómo el sistema resuelve o cómo el sistema toma las decisiones. En algunas tareas críticas, como por ejemplo el control inmigratorio en la Unión Europea, el sistema de inteligencia artificial recomienda o le advierte al oficial de inmigraciones que a lo mejor la persona que tiene por delante puede estar en una lista de personas sospechosas, pero la decisión la tiene el funcionario. ¿Está bien? Ese sería un caso en donde la intervención humana es necesaria para finalizar el resultado del sistema en su conjunto. Y cuando pasa eso, decimos que ponemos, o son sistemas que incluyen la persona en el loop. Es la persona la que termina de tomar la decisión, no es el sistema, ¿sí? Requieren de intervención humana. Bien, ¿cuáles son las cuestiones críticas a considerar cuando tengo que evaluar la posibilidad de un sistema inteligente? Bueno, debería preguntarme si el sistema va a actuar en forma autónoma, decidir por él solo, o va a dar una recomendación para que la persona finalmente tenga la decisión final. ¿A quién va a afectar ese sistema de inteligencia artificial? ¿En qué sector de política pública voy a implementar el sistema de inteligencia artificial? ¿Y cómo recopilo y qué datos tengo para alimentar ese sistema de inteligencia artificial? ¿Dónde uso el sistema de inteligencia artificial? ¿Cómo lo pongo dentro de la función pública? Bueno, nosotros sabemos que hay un ciclo de vida de lo que es la implementación de la política pública, desde donde comienzo por identificar un problema, ahí arriba en el aquí, comienzo por identificar un problema, luego formulo una intervención, luego tengo que proveer un sistema que me ayude como toma de decisiones o el soporte a las decisiones que voy a hacer, implemento la política pública y la evalúo. Bien, en todo este ciclo de política pública, en el momento en que tengo que decidir el sistema de soporte o toma de decisiones, ahí es donde voy a incluir el tema de si considero apropiado o no introducir un sistema de inteligencia artificial. Y hay ahí un ciclo de vida de la inteligencia artificial, fases que debería pasar, del mismo modo como con el ciclo de política pública, en el cual tengo que comenzar a conceptualizar y diseñar el sistema, ver qué fuentes de datos y qué gestión, cómo puedo acceder a esos datos, qué datos tengo disponible, la calidad, etcétera, desarrollar el modelo, usarlo y monitorearlo y finalmente tengo que estar preparado para rendir cuentas. Fíjense
¿qué desafíos existen? Bueno, en esa interrelación, en este pedacito de acá, donde estamos ubicando la inteligencia artificial dentro del ciclo de política pública, existen varios desafíos. Por ejemplo, bueno, ¿cómo aseguramos la transparencia? ¿En qué área voy a aplicar el sistema? ¿Qué tipo de decisiones va a tomar? Etcétera. La rendición de cuentas, si toma esta decisión, ¿cómo justifico por qué tomó la decisión? La gobernanza, qué actores participaron de las decisiones para que ese sistema funcionara, qué datos, qué áreas o qué actores participaron de los datos que va a usar la inteligencia artificial y garantizan que los datos son correctos, etcétera. Y también cómo garantizo, cómo aseguro la protección de datos personales y la privacidad de los individuos. Esos serían los desafíos que tengo que tener principales que debería tener en cuenta. Y adicionalmente también hay otros desafíos, por ejemplo, con cómo va a resultar ese uso de inteligencia artificial en el diseño de la política pública y la definición de la intervención. Y así también con cómo voy a aplicar criterios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la IA. Hace unos años, no tantos, entrevistando a un funcionario del Ministerio Público Fiscal de Cava que implementó Prometea, Juan Corbalán, hablando con él, me decía, él aplicaba una metáfora que era realmente muy útil, decía, yo sé que el avión es el mejor medio de transporte, pero si voy a viajar, pónganle Plaza Italia a Plaza de Mayo, no me voy a tomar un avión porque es absolutamente improcedente, no es lo mejor. Y cuando hablábamos con el Chief Data Officer del gobierno de Estonia, nos decía que el gobierno de Estonia había sacado una convocatoria a las distintas agencias públicas para que trajeran propuestas de desarrollar sistemas inteligentes, que los iban a financiar desde el gobierno central. Y ellos decían, había un montón de instituciones que venían a proponer sistemas de inteligencia artificial cuando podían ser resueltos con otra herramienta que era mucho más sencilla. ¿Está? Y simplemente, como está tan de moda hoy utilizar inteligencia artificial, se pone como que se va a usar en muchas cosas donde realmente no es la mejor opción. Por eso es importante considerar estos temas. Volviendo a ese ciclo de vida que tenía la IA, déjenme que les explique estas 5 etapas. La primera, la de conceptualización y diseño, bueno, va a ser la etapa en la cual hay que considerar todos los puntos claves, como estos que les comentaba recién, acerca de cuáles van a ser las personas responsables para la toma de decisiones, si tienen claridad sobre la conveniencia o no del uso de la inteligencia artificial y para qué la vamos a usar. La segunda etapa es la de recolección y procesamiento de datos, donde vamos a tener que garantizar que tenemos todos los datos que necesitamos, que esos datos son de calidad, que están limpios y que también podemos analizar, identificar y decidir si esos datos tienen sesgos, si tienen deficiencias y van a poner de alguna manera en riesgo el desarrollo. El tercero es desarrollar el modelo y validarlo, comprende conceptos claves para poder tener sistemas robustos, validados y que resuelven y deciden correctamente lo que estamos buscando. El cuarto es el uso y el monitoreo, es decir, evaluar la herramienta una vez que ha comenzado la implementación. Y por último, la rendición de cuentas, que es la necesidad de proveer información y transparencia para que todos comprendan el IA, cómo estamos usando los sistemas de IA, incluido la ciudadanía. Dos conceptos más y con esto termino. ¿Cuál es el rol del funcionario público? Porque ahora por ahí nos parece que no entendemos o que todos tenemos que ser expertos en inteligencia artificial y en sistemas de inteligencia artificial. Bueno, el rol del funcionario público que está a cargo de la toma de decisiones de la política pública y que va a desempeñar el rol del director del proyecto o el dueño de la idea o el que va a promover el proyecto, va a ser responsable de formular el proyecto, de comunicarse con un equipo técnico, de monitorear todo el tema que sea relacionado con mitigación de riesgos, poder determinar la viabilidad de la herramienta que se va a desarrollar o se ha desarrollado y rendir cuentas por la ejecución. Esas son las tareas básicas o primordiales del funcionario público. Lo que no es responsable es el de desarrollar la herramienta basada en IA, porque para eso tenemos los informáticos, para eso tenemos los expertos en inteligencia artificial. Entonces, por último, les quiero queremos compartir y que también vamos a incluir en la guía, que está incluido en la guía, estos tips que se deben considerar para los sistemas de inteligencia artificial.
Primero, como les decía antes, acuérdense que hablé del ecosistema. Bueno, estos sistemas se desarrollan en base a una infraestructura digital. Entonces necesitamos sí o sí contar con datos, que esos datos sean claros, de calidad, confiables y que estén bien administrados. Segundo, necesita capital humano. Necesita capital humano con distintos tipos de competencias. Funcionarios, esos directores que estén capacitados como para poder tomar esas decisiones sobre los sistemas de inteligencia artificial, pero también necesitamos personal de TI competente y empoderado y necesitamos incorporar nuevos roles, nuevos perfiles de tecnólogos o de personal de TI en las administraciones públicas, que sepan de inteligencia artificial, que sepan de ciencia de datos, etc. Se basa, y todos estos desarrollos, en equipos que son interdisciplinarios formados por expertos de gobierno y expertos de tecnología. No es un problema de tecnología, es un problema de función pública que voy a solucionar con tecnología. Entonces, los tecnólogos, los informáticos, tienen que trabajar codo a codo con los expertos de la administración pública para desarrollar estas soluciones. Se debe pensar en resolver problemas, no en que voy a usar inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Empiezo por el problema. ¿Qué problema tengo? Y veo si la inteligencia artificial es la mejor opción. Otro tip es que muchas veces la automatización o el uso de inteligencia artificial tiene que ser precedida por la simplificación. Si tengo reglas que son muy complicadas, es muy difícil que pueda automatizarlas. Tengo que simplificar para poder automatizar. Los sistemas inteligentes se tienen que introducir de manera incremental. Hay un viejo concepto de ingeniería de software, de hacer sistemas, que decía, si no sabe lo que va a hacer, no lo hagan grande, porque el riesgo es monumental. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial, como no sabemos cómo van a funcionar en realidad y los tenemos que entrenar y monitorear, particularmente los de Machine Learning, hay que empezar con los casos más sencillos. Mostrar éxito, mostrar que se puede, que la solución funciona para los casos más sencillos, para luego ir atacando los más grandes. De vuelta, los resultados que utiliza la inteligencia artificial, particularmente en el sector público, tienen que estar revisados o sujetos a la revisión humana. Se necesita mucho control humano. Una más es que hay que hacer un cambio de paradigma, de pasar de trabajar con socios que no confío a trabajar con socios confiables. Si una agencia pública me dice tenés acceso al dato y el dato es de calidad, confiar que ese dato es de calidad. Y la responsabilidad es compartida, hay una corresponsabilidad. Y si la gente de sistemas me dice esto no se puede hacer, confiar que eso no se puede hacer por algo, que me lo explicarán, antes de pensar que son un no por defecto. Y por último, y esto es algo muy importante, requieren colaboración y fallan en aislamiento. Si pensamos que vamos a poder resolver la inteligencia artificial dentro de mi propia agencia con los datos que tengo, no vamos a alcanzar un buen objetivo. Se necesita mucha colaboración entre agencias de gobierno, entre distintos niveles de gobierno y entre perfiles. De vuelta, funcionarios que conocen el sector público, abogados, especialistas en sociología, especialistas en la administración pública, trabajando codo a codo con la tecnología. Estamos resolviendo a partir de un sistema inteligente un problema de política pública y por eso necesitamos el conocimiento entre todos. Bien, con esto yo terminé esta introducción, así que Ami, no sé si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo. Elsa, gracias, siempre muy clara, tan clara que no hay preguntas, así que vamos a ir directamente a la ¿O no me siguiente sección. escucharon? No, no, estoy segura que te escucharon. Somos 100 personas en la reunión, la verdad que es un éxito de convocatoria. 100 personas es el tope, así que tengo miedo de que alguien se haya quedado por fuera de la reunión. Igualmente esto está siendo grabado y va a ser compartido en las redes de CIPEC para que todo el mundo pueda tener acceso a la capacitación. Lo primero que quería decir es gracias, Elsa, por nombrar la utilidad de los sociólogos. Yo soy socióloga, así que me sentí contemplada y útil. Por otro lado, quería decir que esta guía que estamos presentando hoy, que Elsa presentó lo que es la primera parte, lo que tiene que ver con las definiciones de inteligencia artificial, es proceso de todo un proyecto de investigación
que se basó en relevamiento bibliográfico extensísimo, pero también en el relevamiento de casos en Argentina de implementación. Hay algo que nosotros vimos en Argentina, pero que también haciendo estudios comparados con otros países es algo que se repite. Son sistemas tan nuevos que a veces el paso a que sean conocidas las innovaciones o que el mismo gobierno decida decir, bueno, estamos usando inteligencia artificial para esto, es un proceso que tarda, por lo que muchas veces para conocer lo que se está haciendo hay que ir a preguntar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, al gobierno nacional, para conocer efectivamente dónde se están pensando las soluciones, cómo se están pensando y con qué equipos. Así que como parte de esta investigación, nosotros construimos una línea de base que se basó en un relevamiento extensísimo de páginas web y de comunicaciones públicas de gobierno, pero también en entrevistas que hicimos a diferentes actores, actores sectoriales de educación, de salud, de justicia, y también a expertos que trabajan en la implementación de tecnologías en diferentes gobiernos. Antes de, ahora vamos a pasar, Elsie, si querés poner la siguiente filmina, así la gente ve, ahí está. Antes de pasar a los casos de implementación, algo que quería decir y que hay un par de personas que ya hicieron por su propia cuenta en el chat, es que si se quieren presentar en el chat, no o sea, nosotros vamos a tener registro de todas las personas que se sumaron como CIPEC, pero me parece que está bueno promover la comunicación entre ustedes, es decir, está bueno que se vaya sabiendo quiénes están presentes, de dónde están, si hay interés de contactar después, posterior a la capacitación desde CIPEC, eso nos parece que es realmente algo muy interesante, porque entendemos que es muy importante conocer todas las experiencias que se están llevando adelante y que también va a promover la implementación de soluciones inteligentes para problemas de política pública, también la comunicación entre los diferentes gobiernos, que se conozca si en algún lugar se implementó una solución que puede servir en otro lugar. Nada, estamos tratando de promover ese ecosistema en Argentina, así que si se quieren presentar en el chat y ponerse en contacto, eso lo celebramos e invitamos a que lo hagan. Sin más, si les parece, Víctor, pasamos entonces a tu presentación. Víctor Figueroa es magíster y director provincial de servicios TICS en la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la provincia de Neuquén. Fue uno de nuestros entrevistados para construir la línea de base en la guía y lo invitamos fundamentalmente porque fue una entrevista sumamente interesante y nos pareció que había mucha conciencia de todo lo que se necesita para implementar sistemas de inteligencia artificial. No solamente el título, digamos, sino todo el trabajo que tiene que haber atrás de preparación para implementar estos sistemas. Víctor nos va a contar la experiencia de la provincia, la estructuramos en función de algunas preguntas guías que ahora voy a leer y después le voy a dar la palabra. Las preguntas guías son: ¿cuál es el rol de la integrabilidad y la gobernanza de datos para la incorporación de sistemas de IA en el gobierno provincial? ¿Y cuáles fueron las principales medidas que impulsaron en este sentido? También ellos nos contaron que estaban impulsando la creación de un framework de inteligencia artificial adentro del gobierno provincial, así que lo invitamos hoy también para que nos cuente avances en ese sentido. Y también aprovechamos la expertise propia de Víctor para que nos cuente cuáles son los principales desafíos en términos de ciberseguridad a la hora de pensar la incorporación de inteligencia artificial en el sector público. Así que, sin más, Víctor, te dejo. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias, Amalia, por esta presentación. Escuchaba atentamente a Elsa. Ha sido un verdadero placer ver cómo los distintos planteamientos que hacía Elsa se alinean un poco con lo que venimos trabajando. Eh, de vuelta, es un honor para mí, en representación de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un órgano dependiente de la Subsecretaría de Modernización del Ministerio de Planificación, Innovación y Modernización del Gobierno de la Provincia de Neuquén, participar de este encuentro y poder compartir brevemente nuestra experiencia en el camino de incorporación de la inteligencia artificial al sector público. Nuevamente, gracias a la organización por participarnos de este encuentro. Quiero decir que valoramos mucho las iniciativas de CIPEC aquí en la provincia, iniciativas que siempre están orientadas al ámbito público, hacen verdaderamente un gran trabajo y aportan valor a las instituciones públicas en todo el territorio. Nos une un vínculo con nuestra provincia que claramente me precede, pero ese vínculo ha servido para delinear trabajos de manera colaborativa en distintas aristas. Bien, antes de comenzar me interesa destacar que nuestra oficina, conocida comúnmente como OPTIC,
es el órgano rector en materia de tecnologías para el Estado provincial. Entonces, desde este rol, creemos firmemente que no se puede construir inteligencia artificial en el gobierno sin una base sólida de gobernanza de datos. Con lo cual, para nosotros, la integrabilidad es un pilar fundamental en la transformación digital. Desde hace varios años venimos consolidando un ecosistema digital de integrabilidad soportado tanto por normativas que le dan sustento como también en una infraestructura tecnológica basada en lo que ya conocemos todos como el framework XROAD, que nos permite garantizar un intercambio seguro, trazable y eficiente de información entre nuestros organismos públicos. Eh, Entre el público nos acompaña Gustavo Giorgetti, uno de los principales promotores de la integrabilidad dentro de la provincia y también a nivel nacional y, por qué no, a nivel latinoamericano, en conjunto, claro, con otros actores locales. Continuando, este ecosistema se rige por el principio de once only o una sola vez, que implica que el ciudadano no debe presentar información que ya obra en poder del Estado y promueve de esta forma una experiencia mucho más ágil y confiable. La provincia tiene ya un largo recorrido en este sentido. Participan en este ecosistema los tres poderes del Estado, tanto municipios y cada vez más el sector privado. Y si bien aún resta trabajo para elevar el grado de madurez, podemos decir que es una política de Estado ya consolidada y establecida. Entonces, en base a esto, podemos decir que contamos con una infraestructura de datos que nos posiciona hoy con una ventaja estratégica, poder alimentar a los modelos de sistemas de inteligencia artificial del gobierno con datos curados, seguros y de calidad. Vean que me estoy adecuando a la corrección de Elsa que nos ha hecho anteriormente. Estoy diciendo sistemas de inteligencia artificial y no meramente inteligencia artificial. Entonces, entendemos que los datos no son un insumo más, sino que es la materia prima esencial para cualquier proyecto serio de sistemas de inteligencia artificial en la gestión pública. En lo que tiene que ver específicamente con nuestras iniciativas de sistemas de inteligencia artificial dentro del ámbito público o dentro de todo el ámbito público y privado, podemos dividirla en dos ejes bien diferenciados. Uno enfocado al sector público y otro, como decía, enfocado al sector privado. En el primer caso, orientado al sector público, venimos trabajando en la implementación de un framework estándar para el uso de modelos de inteligencia artificial en la administración pública provincial. Nuestra visión en ese sentido se apoya en tres pilares. Primero, soberanía tecnológica. Decidimos apostar por soluciones on-premise, utilizando nuestra infraestructura tecnológica soportada en nuestros centros de datos provinciales y redes de alta capacidad, evitando de esta manera dependencias innecesarias de nubes públicas y garantizando también el control de los datos sensibles. El segundo es una adopción progresiva basada en casos de usos concretos. Desarrollamos pilotos en procesos administrativos, atención ciudadana y analítica predictiva, siempre en entornos controlados de laboratorio para poder construir capacidades antes de desplegar estas soluciones en producción. En realidad, no estamos buscando resolver problemas nuevos, sino estamos trabajando para elevar la eficiencia de nuestros procesos ya existentes. El tercer pilar es la ética y la seguridad. Estamos trabajando en el diseño de políticas claras para poder asegurar la transparencia algorítmica, la protección de los datos personales y la discriminación también en el uso de la inteligencia artificial. Hemos evaluado distintas soluciones que existen en el mercado y en función de esos criterios que les compartí anteriormente, fuimos descartando las que se alejaban de esos principios y analizamos las que más se aproximaban y en función de eso fuimos seleccionando las que consideramos que se encuentran en mejor condición para poder soportar nuestras iniciativas.
nuestras iniciativas, perdón. Con lo cual nos encontramos ahora transitando los procesos administrativos de contratación y adquisición. El segundo eje de nuestras iniciativas en la materia que comenté anteriormente está orientado al sector privado. Tiene que ver con la iniciativa conocida como HubTech IA, impulsada por nuestro ministerio y también liderada por nuestro ministro Rubén Echeverri, que está orientada a impulsar desde el Estado provincial, en un formato de colaboración público-privada, el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial en el ecosistema productivo, educativo y social de la provincia. Básicamente, en conjunto con IA Lab de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como impulsores también a empresas como Globant, Puzzle, MBC Desarrollos, entre otras, se han desarrollado 55 casos de uso de aplicación de inteligencia artificial clásica y agentes de inteligencia artificial en la energía, esto es petróleo y gas, y también al agua. Justo venimos de haber tenido el segundo encuentro de esta cumbre la semana pasada, donde se llevaron a cabo mesas técnicas para bajar esos casos de uso de lo teórico a lo práctico, y en esta línea se seguirá trabajando en el corto plazo. Si desean conocer más información sobre esta iniciativa, pueden consultarla en el sitio de la cumbre, que es https://hubtech.com.ar. En resumen, con este segundo eje, la provincia no solo apuesta a la inteligencia artificial en el sector público, sino que también está fomentando su adopción en el sector privado con una visión de desarrollo integral. Y finalmente, uno de los mayores desafíos sin dudas que enfrentamos en este camino es la ciberseguridad. La incorporación de inteligencia artificial requiere reforzar las capacidades de protección de datos, detección de vulnerabilidades y también de respuestas a incidentes. En este sentido, desde nuestra oficina provincial hemos venido fortaleciendo la arquitectura de ciberseguridad que protege a la infraestructura provincial del gobierno, y esta es una agenda continuada que contempla distintas iniciativas para poder elevar nuestras capacidades de protección de manera continua en el tiempo. Sabemos que sin ciberseguridad, cualquier proyecto de inteligencia artificial es frágil, con lo cual debemos redoblar nuestros esfuerzos para poder blindar tanto los datos y los sistemas de gobierno electrónico en todas las etapas del ciclo de vida de inteligencia artificial. Entonces, en síntesis, en Neuquén apostamos a una transformación digital segura, ética y gradual, donde los sistemas de inteligencia artificial son una herramienta al servicio del ciudadano, construida sobre bases sólidas de datos, tecnología y valores públicos. Excelente, Víctor, muchas gracias. Espero que a todos y todas les haya quedado claro por qué lo invitamos. O sea, la verdad que nosotros cuando estábamos haciendo la línea de base, el caso de la provincia de Neuquén, nos gustó mucho principalmente porque nos pareció que iban a esto, a la infraestructura necesaria, a atender cuestiones que quizás no se ven detrás del título maravilloso de inteligencia artificial, pero que realmente son muy importantes y que hacen a la incorporación de estos sistemas en la función pública y que hacen también a lo principal, que es este intento por mejorar la eficiencia de los servicios públicos, ¿no? Como que está siempre en el foco de la cuestión. Muchas gracias, Víctor, por compartir tu experiencia. Ya todos lo conocen y eso me pone muy contenta también. Tenemos presencia de municipios y de provincias a todo lo ancho y largo de Argentina, así que realmente me parece que es un encuentro que para conocernos entre nosotros también es muy bueno. Vamos ahora sí con el segundo caso de implementación. Tenemos a Marilina Borneo, que tiene un gran título, que es Directora General de Inteligencia Artificial en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo gran título porque es la primera directora de Inteligencia Artificial con ese nombre entero, digamos, en Argentina, a no ser que acá haya algún municipio o provincia que lo quiera discutir, pero me parece que es efectivamente un caso bandera en ese sentido.
para su exposición nosotros lo que presentamos son las siguientes preguntas que la leo y también la dejo a ella exponer y contarnos la experiencia. Considerando que la Dirección General de Inteligencia Artificial en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la primera creada en Argentina, ¿cuál es el objetivo estratégico detrás de su creación y cómo se vincula con la transformación y la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público? También le pedimos que nos comparta las principales iniciativas que están impulsando desde la dirección y qué impacto buscan en la gestión jurídico-pública en Argentina. ¿Qué aprendizajes y buenas prácticas nos pueden compartir y recomendar a través de este ejercicio concreto de implementación? ¿Y cuáles considera que son los principales desafíos éticos, técnicos y organizacionales que deben atenderse al implementar sistemas de inteligencia artificial? Así que, Marilina, ahí te dejo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Amalia bueno, la invitación, Mauro también. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén teniendo una gran jornada. La verdad es que los ponentes que me antecedieron, la verdad es que son de excelencia. Así que, bueno, nada, vengo a contarles un poco cuál es mi rol dentro de la Procuración General y, bueno, esta figura que se ha creado hace muy poquito tiempo. Bueno, para comenzar, quería recalcar que hace apenas algunos años la inteligencia artificial parecía un tema lejano, reservado quizás a laboratorios, papers académicos, películas de ciencia ficción muchas veces. Y hoy, sin embargo, la tenemos frente a nosotros, transformando nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar y también, por supuesto, de gobernar. Pero en el sector público no estamos específicamente ante una moda, ¿sí? Porque lo cierto es que estamos ante una responsabilidad y obviamente a un imperativo. Y esta responsabilidad no es tecnológica, sino que, por el contrario, es profundamente humana. En la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, esta convicción, ¿sí? Esta manera de ver las cosas, se volvió acción y por ende creamos la primera dirección de inteligencia artificial del país dentro de la administración pública, no como una moda, sino como una decisión estratégica para repensar la función jurídico-pública desde un nuevo paradigma, ¿sí? Nuestro plan en este sentido es claro. Queremos liderar la transformación de inteligencia artificial en la gestión jurídico-pública, pero no por ser los primeros, sino por ser consistentes, éticos, colaborativos e impulsar soluciones de vanguardia. Nos propusimos convertirnos en un referente nacional en innovación jurídico-pública, integrando la inteligencia artificial con ética, con respeto normativo, con una visión estratégica de administración pública y de gestión jurídico-pública, por supuesto, y con el compromiso con los derechos fundamentales. Desde la dirección impulsamos la implementación progresiva de proyectos de gran impacto en diferentes frentes. En todo lo que tiene que ver con el ámbito de la Procuración General, estamos automatizando tareas repetitivas, creando borradores jurídicos adaptados a cada caso con inteligencia artificial generativa y priorizando expedientes críticos con sistemas predictivos. Para ello nos valemos de la utilización de soluciones no-code, que específicamente esto tiene especial relevancia en el ámbito público, ¿sí? Porque también son low cost. Y esto lo hacemos sin quitarle al profesional su rol, porque creemos que justamente la inteligencia artificial tiene la posibilidad de potenciar y amplificar las capacidades humanas. También planificamos la aplicación de modelos de análisis de riesgo, jurisprudencia, lagunas normativas, estrategias procesales para fortalecer justamente todas nuestras funciones que constitucionalmente nos han sido asignadas y obviamente anticipar contingencias. Nuestro objetivo no es solo responder. Nosotros tenemos la ferviente convicción de que nosotros debemos anticiparnos, prevenir y optimizar recursos públicos, ¿sí? También sabemos que no hay inteligencia artificial sin personas que obviamente estén preparadas y debidamente formadas en esencia. Entonces, para esto creamos un programa que se llama Aprender IA a través de la Escuela de Formación de la Procuración General, que tiene más de 400 inscriptos. Es un programa que dura 3 meses y que es gratuito, y obviamente esta invitación fue extendida a miembros, obviamente, de diferentes administraciones públicas de todo el país, y la intención es preparar, capacitar y formar a
los operadores justamente en nociones básicas y generales de inteligencia artificial, pero también en el uso ético y responsable y adecuado de la inteligencia artificial, porque creemos que el cambio cultural no es un subproducto, sino que es la condición de posibilidad. También desarrollamos un marco de gobernanza ética que regule el uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito de la Procuración General, promoviendo la transparencia, la auditabilidad y la trazabilidad, y asegurando el control humano, la no delegación de responsabilidades por el uso, obviamente, de la inteligencia artificial, y en este sentido creemos que no hay transformación pública sin confianza pública. Y también en todo lo que tiene que ver con la colaboración y proyección nacional e internacional, elaboramos manuales, compartimos nuestros casos de uso, formamos alianzas para que otros organismos de la administración pública puedan adaptarlos, escalarlos y replicarlos, porque creemos que el conocimiento público debe ser circular. Y en este sentido, nosotros queremos ser faro y no fortaleza, y obviamente nosotros pensamos que de este modo también colaboramos a la mejora del ecosistema todo. ¿Fue fácil? No. ¿Vale la pena? Creemos que sin dudas. Aprendimos que integrar e implementar soluciones de inteligencia artificial en la administración pública requiere mucho más que tecnología, requiere la visión institucional, equipos interdisciplinarios comprometidos, una regulación, un marco ético claro, ¿sí? Y la capacidad de adaptar lo aprendido al cambio constante, ¿sí? Del cual no estamos exentos. Aprendimos que para escalar la inteligencia artificial no nos basta solo reproducir un modelo, sino que es transformar una lógica de gestión que requiere específicamente de la mejora continua. Y que todo esto debe hacerse con un profundo respeto por la legalidad, la ética y nuestras funciones institucionales. Lo que está en juego no es solo la eficiencia, lo que está en juego es la legitimidad del Estado en la era de los algoritmos. Como funcionarios, obviamente públicos, no podemos limitarnos a observar desde la orilla, porque nos toca pensar, nos toca remar y nos toca, sobre todo, liderar con criterio, con responsabilidad y con coraje. Porque el futuro específicamente no se espera, sino que se construye estratégica y colaborativamente. Y si lo construimos entre todos, con inteligencia, con vocación pública y con un firme compromiso con los valores que nos definen, ese futuro no solamente puede ser más eficiente, sino que también puede ser más justo, más humano y más democrático. Muchísimas gracias. Buenísimo, Marilina, muchas gracias. Lo malo que no sea presencial es que no se escuchan los aplausos, pero me parece que terminaba justo ahí con un aplauso. La verdad que fue muy interesante tu exposición. Me gusta también mucho el foco que hiciste en la optimización de recursos. Me parece que ese es un punto central y también nos interesaba que cuentes tu experiencia específica porque da cuenta que a nivel sectorial en la política pública aparecen desafíos concretos, ¿no? O sea, obviamente nosotros podemos hablar de recomendaciones generales, pero después nos vamos a el ámbito de la salud, el ámbito jurídico, al ámbito de la educación y van a aparecer desafíos concretos y ahí es donde estos equipos interdisciplinarios tienen que empezar a pensar soluciones específicas. Así que me parece que ese punto estuvo muy bien. La verdad que estoy sorprendida lo bien que estamos de tiempo, estoy muy contenta con eso. Así que ahora voy a darle la palabra a mi director, al director del programa de Estado de Gobierno de CIPEC, Mauro Solano, que va a repasar las recomendaciones que abordamos en la guía para funcionarios y funcionarios públicos de gobiernos provinciales y municipales, como dijimos siempre, de Argentina, porque la guía está totalmente focalizada en la realidad argentina. Así que, Mauro, ahí ya puedes compartir. Muchas gracias. Gracias. La verdad que gratamente sorprendido por el acompañamiento. Eh, la verdad que es un placer estar esta mañana con ustedes, llegando a este punto, ¿no? Después de varios meses de trabajo arduo en la construcción de esta guía y en el armado de esta sesión, tener esta presencia tan plural, no solamente a nivel geográfico dentro del país y multinivel, sino también a nivel político. Digamos, esto representa bien el ADN de CIPEC, de poder trabajar desde un espacio amplio y plural con todos y todas ustedes, que es la misión que tenemos, así que sumamente agradecido. Y bueno, espero poder cumplir con la misión que me toca ahora, que es tratar de hacer un poco el resumen, ¿no? de los hallazgos que tenemos en materia de recomendaciones para el uso de
inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial, como bien nos decía Elsa en su presentación. Más allá obviamente, las muy buenas exposiciones, tanto de Víctor como de Marilina, que nos trajeron dos casos de los muchos que hay y de todos los que estuvimos viendo e investigando en este tiempo, la idea es que podamos recopilar ahora en tres apartados, que los voy a tratar de hacer lo más rápido y esquemático posibles. Después los van a encontrar de manera ampliada en la guía, pero sí llevándonos, sobre todo desde el punto de vista de los usuarios, en donde nos tenemos que poner, que tenemos que tratar de, por un momento, siendo funcionarios y funcionarias públicas, empezar a pensar en el impacto que esto tiene en el metro cuadrado, como se suele decir, de la ciudadanía, y de qué manera podemos hacer que esto, que no ha dejado de crecer en el último tiempo, pero que nos preocupaba mucho poder poner blanco sobre negro qué es y qué no es, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, cómo esto se puede llevar a la práctica en resultados concretos, porque no queremos tampoco que se genere una expectativa desmedida y que pasado el tiempo la ciudadanía empiece a preguntarse, bueno, genial esto de la inteligencia artificial, pero veo que desde el sector privado hay determinados bienes o servicios que ya están utilizando tecnologías de vanguardia y me he acostumbrado a resolverlos de manera muy sencilla y eficiente. ¿Qué pasa con el Estado? Entonces, entendiendo que tenemos que trabajar para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y administración pública, nos preocupaba mucho poder acercar estas herramientas y ponerlas en común, ¿no? Digo, la mayoría de ustedes trata a diario con esto, nosotros no venimos en ningún caso a tratar de traerles conceptos que desconozcan o a iluminarlos de manera especial, sino que simplemente es mostrarles cuál es el producto de la discusión, dónde estamos parados, dónde encontramos a partir de ese estudio comparado a nivel nacional y también internacional los puntos críticos, los requisitos y los desafíos que tenemos, y eso es lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Para arrancar, les decía, ¿qué requisitos fundamentales encontramos nosotros en el estudio y la investigación de cada uno de los casos y también de la literatura para poder asentar y afirmar esto, sobre todo en gobiernos provinciales y locales, ¿no? Digo, que tienen realidades muy específicas que las conocemos en profundidad? Vamos a dividirlo en diferentes ejes. En lo que hace infraestructura de datos, lo recogía en parte Elsa y se mencionaba también en las exposiciones anteriores. No hay inteligencia artificial si no tenemos datos de buena calidad, estandarizados y confiables, ¿no? Entonces, preocuparnos por tener registros administrativos, bases de datos que pueden ser estadísticas o de diferentes tipos, que estén digitalizadas, que estén estandarizadas, que sean confiables y que sean oportunas para la toma de decisiones. Y vinculado a esto, de nada nos serviría tener todo eso de manera aislada si no avanzamos en la interoperabilidad e integrabilidad, tanto con bases de datos propias, como también en su vinculación con otras jurisdicciones y otros actores extraestatales. Por ahí lo vi a nuestro querido amigo Gustavo Giorgetti, que viene también empujando esta agenda y que sabemos que varios de ustedes están ahí también llevándolas adelante y que es parte de los ejes de trabajo de CIPEC poder potenciar esto en un espacio que ahora al final les voy a comentar. La otra cuestión tiene que ver con las capacidades. Acá decían bien, tanto Víctor como Marilina y sobre todo lo subrayaba Elsa, no necesitamos únicamente perfiles tecnológicos. Digamos. Esto no se resuelve reemplazando toda la capacidad humana del Estado con especialistas en tecnología. Acá necesitamos combinar capacidades digitales, que pueden ser en inteligencia artificial, en datos, en ética digital, obviamente también en desarrollo, con una formación híbrida, donde puede haber análisis estratégico y prospectivo, sobre todo aspectos vinculados a la coordinación y al trabajo en equipo interdisciplinario, como decíamos también, en la dirección de estos procesos complejos e innovadores que requieren este tipo de proyectos. Esto se resume en algo que también venimos machacando nosotros en todos los trabajos que estamos desarrollando en estos espacios, en combinar inteligencia individual con la inteligencia colectiva que hay dentro de cada una de nuestras organizaciones, con la inteligencia artificial. Y para eso no tenemos que dejar de escapar la oportunidad de en todo momento trabajar en coordinación entre las áreas de innovación, las de estadística, las de sistemas y sobre todo los tomadores de decisiones, no solo a nivel gobierno, digamos de manera estratégica, sino como decía recién Amalia, en cada arena de política pública. Hay una oportunidad de simplificar, de mejorar y de
reconstruir el vínculo del Estado con la ciudadanía en cada arena de política pública. Los otros dos ejes son marco normativo y ético. Ahí tenemos que velar, muchos de ustedes lo están haciendo y creemos que es posible avanzar en el aprendizaje entre pares, viendo qué es lo que se está haciendo no solo a nivel nacional, sino también internacional, en la adopción de estándares, la generación de normativas. No se trata solamente de leyes o decretos, sino normativa de uso diario, que nosotros conocemos quienes trabajamos en la administración pública, que van desde disposiciones, estándares, definiciones, manuales, que estén relacionadas con la administración y la protección de los datos, y obviamente que tienen que ser complementarias al esquema nacional, y sobre todo en el criterio de uso responsable de algoritmos, sin perder de vista el enfoque de derechos, es decir, como mencionábamos al inicio, contemplando la existencia potencial de sesgos, digamos, de qué manera podemos evitar todas esas ciertas externalidades negativas que pueden surgir en la aplicación de estas soluciones. Y también la cuestión de la infraestructura digital. Hoy sabemos que si tuviésemos que considerar cuáles son o cuáles eran las dos grandes restricciones que operaron durante mucho tiempo para escalar este tipo de soluciones, eran por un lado la velocidad de procesamiento y la cantidad de datos disponibles, y por el otro la infraestructura para que nos permitiera hacer eso. Hoy la tecnología está, obviamente que depende en muchos casos de la inversión, pero como charlábamos recién, se puede también aprovechar un montón de soluciones y de escala que hoy están al alcance de la mano para comenzar este camino. Sí es crítico tener acceso a una conectividad estable, a servidores o servicios en una nube que puede ser pública, privada o mixta. Alguien acotaba en el chat también la necesidad de contar con energía, ¿no? Por supuesto, digamos, todo esto administrado en base a la disponibilidad de energía para poder montarlo. Trabajar sobre plataformas comunes de desarrollo, que pueden ser sistemas de gestión o portales ciudadanos. Esto de tratar de resolver todo in-house y de manera encerrada, digamos, en nuestras propias agencias o dentro de las fronteras del municipio, de la provincia, la verdad que está dejando de tener un poco de sentido, y creemos que es la oportunidad de promover el trabajo también interjurisdiccional y poder dejar de, como dicen en el campo, tratar de inventarle o de buscar inventar el agujero del mate, ¿no? Y si de repente la solución está al alcance de la mano y ya la ha aprobado algún colega, algún funcionario de una provincia vecina o de un municipio, poder aprovechar eso y apalancarnos ahí, y sobre todo no perder de vista la cuestión, como mencionaba Víctor, de la ciberseguridad. No me voy a detener mucho, pero podríamos citar un montón de casos en los últimos tiempos en los que se han visto vulnerados bases de datos públicas, privadas, de toda índole, con los efectos negativos que eso tiene, sobre todo en la cuestión de la confianza pública ciudadana. Pasamos ahora a cuáles son entonces los desafíos o puntos críticos que hemos identificado en todo este trabajo, en este estudio que venimos haciendo, y que creemos que les pueden servir en lo cotidiano, en el desempeño de sus funciones, para pensar de qué manera nos acercamos a estas soluciones. Hay evidentemente cierta baja calidad o disponibilidad de los datos y falta de interoperabilidad. Eso no es nuevo, pero es algo que en el heterogéneo esquema de gobierno argentino registra avances, y también algunas áreas donde todavía hay bastante por hacer. Contamos con datos incompletos, no estandarizados o que tienen sesgos estructurales. Hay un trabajo que no se ve, pero que es necesario. Yo diría que es el escalón -1, ¿no? Es salir un poco del sótano para pasar a la planta baja y después sí poder seguir subiendo. Y lo otro también, la presencia de sistemas cerrados, que muchas veces son dependientes de actores externos, intra o extraestatales, o que no están normalizados. En segundo lugar, notamos que también hay cierto riesgo de automatización acrítica. Y acá tenemos que ser conscientes del peligro de esto de las modas, ¿no? Hemos recogido en nuestras entrevistas casos que nos han mencionado, decir, bueno, la verdad que sin estar tan preparados fuimos a buscar una solución de inteligencia artificial, nos encontramos después con que no teníamos los datos, o no se trataba de inteligencia artificial, o no teníamos cómo administrarlo, y eso fue generando hacia atrás una cadena de problemas muy difíciles de resolver. La cuestión de delegar decisiones sensibles, como decía Elsa, a sistemas opacos, cajas negras, donde sabemos, digamos, con mucha propiedad quienes hemos trabajado en la administración pública o estamos en la administración pública, que estos niveles de autonomía que le podemos dar a esos sistemas tienen que ser matizados. Hay algo que no podemos perder nosotros de vista desde el ámbito de lo público, es que la responsabilidad pública del funcionario frente a sus decisiones forma parte de los principios republicanos y es indelegable.
con lo cual necesariamente la intervención, esto de la persona en el loop, como decía Elsa, es todavía más necesaria dentro de nuestras acciones que van destinadas a la ciudadanía en el ámbito de lo público. Y la otra cuestión es que no se trata de reforzar inequidades existentes con algoritmos mal diseñados, ¿no? Si tenemos datos sesgados, que además les vamos a proponer soluciones automatizadas sin tener presente, digamos, esta inequidad estructural que de repente hay en los intercambios con la administración, como mencionábamos antes, de repente hay obviamente muchas más interacciones con determinado tipo de población, de nivel socioeconómico o etaria que otros, entonces vamos dejando relegados. Bueno, evidentemente esos son riesgos derivados de esta automatización que nosotros llamamos acrítica. Por otro lado, cierto déficit de capacidades estatales. Acá tampoco es una novedad, creo que esto es común a todos. Hemos notado cierta ausencia de talento que pueda comprender, regular y administrar estas cuestiones. Esa ausencia de talento que en algún punto se torna difícil porque es un mercado súper competitivo, entonces nos cuesta integrar y atraer y también retener esos talentos y reconvertir también parte del capital humano que tenemos con nuevas habilidades. Eso es un esfuerzo que, como decía recién Marilina, varios están intentando resolver a través de sus propios sistemas de generación de competencias y capacidades en vínculos con la academia, el tercer sector, pero que demanda un esfuerzo importante. También cierta fragmentación institucional, creemos que es fundamental empezar a romper las barreras que generan que los proyectos se desenvuelvan de manera aislada, que no haya coordinación, que no tengamos presentes ciertos estándares comunes que permitan después la escalabilidad o esto de plantear la adopción de resultados que se han probado en otro lado y que podamos rápidamente derivarlos e implementarlos dentro de nuestras realidades. Algo que está presente en todo el ciclo de vida, no solo de las políticas públicas y especialmente las de las tecnologías, y por lo que CIPEC viene bregando hace años, es la poca tradición que hay de evaluación de impacto. La mayoría no contamos con mecanismos para medir el impacto de soluciones en general y mucho menos de soluciones digitales. Esto es algo que deberíamos comprender desde el inicio del diseño de este tipo de soluciones. Y por último, cierta tendencia a tener un bajo feedback o involucramiento ciudadano, básicamente porque hay cierta desconfianza. Y ahí hay un punto que está derivado en esto, ¿no? Digamos, nosotros hemos tenido acceso a relevamientos de diferente origen que nos permiten saber que entre el 76 y el 80% de la ciudadanía considera, sin distinción de nivel de gobierno, al Estado como ineficiente. Esa ineficiencia genera desconfianza, la desconfianza que quizá el ciudadano no tiene cuando se relaciona con el sector privado, a quien por lo general le dan clic a las cookies, a compartir datos, digamos, sin conocer cuáles son en profundidad las políticas que hay detrás de eso, tiene cierta aversión a hacerlo con el Estado. Y ahí creemos que esa percepción de arbitrariedad, de vigilancia o de no conocer bien qué es lo que van a hacer con mis datos, va horadando esa relación de confianza y que necesariamente también esa ausencia de espacios participativos o de auditoría o de veduría sobre cómo estamos haciendo algunos de nuestros procesos y poder dar participación desde el inicio, que de alguna manera bajarían y reforzan esos niveles de confianza y en alguna manera podrían revertir esa baja en el involucramiento que hay de la ciudadanía en estos puntos. Como no queremos quedarnos en el diagnóstico y decirles dónde estamos mal o dónde estamos viendo que hay algunos puntos grises, sí se nos han ocurrido, derivada de este análisis preliminar que hemos hecho, algunas estrategias que podemos recomendar para resolverlos. En primer lugar, nada de esto se puede hacer sin tener una estrategia clara de cómo introducir inteligencia artificial dentro del Estado. Ahí, retomando lo que decíamos al principio, poder identificar problemas públicos prioritarios donde la inteligencia artificial puede aportar algún valor. Me gustó mucho esto que pensábamos con Elsa de cómo hacemos que la moda en realidad se adecue a la necesidad y no pensar que todo es materia de ser resuelto por inteligencia artificial. Entonces, ver claramente qué problemas públicos son prioritarios y filtrados esos, dónde podemos aportar valor con el uso de tecnología. Y además que esa tecnología sea encarada de manera participativa, ética y basada en la evidencia para lograr ese compromiso de la ciudadanía en
obtener esos resultados que claramente van a fortalecer nuevamente el vínculo entre el ciudadano y el Estado. En segundo lugar, la importancia de adoptar el enfoque incremental y de pilotos controlados. También ahí, esta frase que nos decía Elsa me causó mucha gracia porque es una enseñanza para la vida en general, ¿no? Digo, si no estás seguro de lo que vas a hacer, no lo hagas en grande. Bueno, me parece que acá resumiría muy bien este punto, ¿no? Entonces, empezar con pequeños casos de uso concreto, los quick wins, que nosotros alentamos y que por eso nos interesa tanto recuperar de cada uno de ustedes aquellos casos donde podemos mostrar que es posible obtener resultados rápidos y con efectos muy positivos, a veces esto de bajo costo, alto impacto, ¿no? Y evaluar entonces ese impacto, poder iterar, poder escalar, poder trabajar en el aprendizaje entre pares y poder hacer comunidades de práctica. En tercer lugar, crear marcos cooperativos de gobernanza y de regulación, poder tener una clara definición de responsabilidades, cadenas de supervisión, mecanismos de corrección. Sabemos que esto es aprendizaje permanente, es ir y venir, no es lineal, es un zigzag. Entonces, ¿cómo de esa manera podemos ir, así como los algoritmos aprenden, nosotros también aprendiendo de esa iteración, incorporando principios éticos y la evaluación de desempeño desde el diseño mismo de la solución y no esperar a llegar siempre a hacer análisis forense, ¿no? Que es donde no queremos caer. En cuarto lugar, tener una estrategia que nos permite invertir en talento público. La capacitación continua es una clave. Poder tener alianzas con el ecosistema de ciencia y tecnología y de investigación, desarrollo e inversión es clave. Nos parece que ahí hay muchas oportunidades en las cuales incluso entre ustedes pueden escalar, intercambiar y sumar experiencias en este sentido y ponernos de una vez también a pensar seriamente cuáles son los marcos adecuados para la atracción y retención de perfiles específicos e híbridos que combinen tecnología, gestión y ética. Sabemos de mucho tiempo las restricciones que suele tener el Estado en materia de contratación, no solo por lo salarial, sino también por la poca flexibilidad que tienen algunos procesos, la cantidad de pasos burocráticos que se requieren, la lentitud de algunos procesos. Entonces esto nos obliga a pensar algunas soluciones innovadoras, quizás que sean específicas para un campo determinado, como en su momento pueden haber sido los economistas de gobierno a nivel nacional o los agentes gubernamentales o agentes de innovación. Y en quinto lugar, promover la cooperación interjurisdiccional y con la sociedad civil. Y acá es donde hago el primer, digamos, spoiler alert, ¿no? De algo que en breve van a recibir seguramente la invitación. Hemos diseñado y desarrollado desde CIPEC un espacio específico en el que podamos compartir con los gobiernos provinciales y gobiernos locales las experiencias y armar una agenda de trabajo conjunto para los próximos 2 años. CIPEC oficiando de coordinador, de Secretaría Técnica, abriendo el espacio. Nos interesa que ustedes puedan trabajar. No se va a tratar de un espacio en el cual nos juntemos cada 3 meses a hacer un congreso. La idea de esto es tener resultados bien concretos, pero que ustedes participen definiendo la agenda de trabajo y poder alcanzar estos quick wins que decíamos recién y trabajar en que el vínculo otra vez entre Estado y ciudadanía se reconstruya a partir de empezar a percibir que el Estado está pensando en los problemas de la ciudadanía, que se está anticipando y que está pudiendo resolverlos de manera más eficiente. Entonces, para cumplir con el primero de los puntos, vamos a poner a disposición ese espacio para el intercambio, para el aprendizaje entre pares, para que puedan compartir soluciones escalables, reutilizar desarrollos y tal. Probablemente tengamos un primer encuentro relacionado con la interoperabilidad e integrabilidad, que nos parece, como les decía, que es pasar del escalón -1 para poder ir creciendo en esto. Poder generar también ahí estándares comunes, evitar duplicaciones, tratar de ser mucho más asertivos en ese sentido y asegurando, por supuesto, estos principios de legitimidad, transparencia y control democrático. ¿Dónde creemos que hay oportunidades estratégicas y que rápidamente se podrían aprovechar? Bueno, para no demandar mucho tiempo a ustedes en esto, digo, claramente la automatización de tareas repetitivas muestra un espacio para mejorar eficiencia sin reemplazar capacidades críticas. Otra vez, fundamental el humano en el loop y poder tener conciencia de la responsabilidad pública del funcionario en la toma de decisiones. Análisis predictivo, detección temprana. Sabemos que acá hay un aliado en el uso de sistemas de inteligencia artificial para prevenir problemas, de hecho también emergencias. Poder anticiparnos en materia de salud, seguridad, infraestructura,
hay avances sustantivos que ustedes pueden mostrar y que podrían ser sujeto y objeto de intercambio y poder apalancarnos y crecer en ese sentido. Muchas de las provincias y los municipios aquí presentes tienen seguramente ejemplos y nosotros los conocemos y están en la guía, van a poder inspirarse en eso. La personalización y la mejora de servicios públicos, poder, insisto, adaptar los servicios al perfil de los usuarios, anticiparnos, tener estados proactivos que no vayan siempre a llegar una vez que está desatado el problema o una vez que ya se ha manifestado la necesidad o que usamos al ciudadano de cadete del Estado. La mejora en la asignación de los recursos, poder optimizar las decisiones de política basándonos en los datos y tratando de que esos datos obviamente sean de calidad, sean interoperables y sean oportunos. Y por último, transparencia y accountability o rendición de cuentas, que la inteligencia artificial pueda ser fácilmente explicable. Alguien dice siempre en política que cuando te explican algo y no lo entendés, es porque algo está mal. Entonces tratar de que estas explicaciones sean accesibles y poder demostrarle a la ciudadanía que con los datos abiertos y los datos que tenemos en nuestro poder podemos generar un vínculo de confianza. Y como conclusión, hemos arribado a tener 4 principios clave para una inteligencia artificial pública y responsable. En primer lugar, tener presente que tiene que estar toda solución orientada a resolver problemas públicos y que tiene que ser proporcional. Esto que decíamos al inicio. De nada serviría, como mencionaba Elsa, tomarnos un avión para hacer 10 cuadras, aún sabiendo que es el mejor medio de transporte. Bueno, acá es lo mismo. Una vez que identificamos problemas públicos prioritarios, saber en qué medida y de qué manera podemos dar una solución que sea proporcional en términos de esfuerzo, de costo y de resultado. En segundo lugar, asegurar la transparencia y la trazabilidad para evitar esta baja integración e involucramiento de la ciudadanía a través de sumarlos en ámbitos de participación y control. En tercer lugar, reforzar las capacidades públicas de los diferentes tipos que fuimos atravesando a lo largo de la presentación. Y por último, afianzar y promover la equidad territorial. Tampoco pretendemos, todo lo contrario, que existan desarrollos o casos aislados donde se mejore sustantivamente y otros a pocos kilómetros o cruzando una frontera estén todavía más atrasados, porque a la vista del ciudadano, y ustedes lo saben bien, el Estado es uno solo. Poco le importa si está interactuando con el Estado municipal, con el provincial o con el nacional. Tenemos que abogar por tener resultados más o menos equilibrados y equitativos en función de las demandas públicas, así que vamos a trabajar denodadamente para que esa equidad territorial se vea reflejada en las soluciones que podemos aportar, y por eso estamos abriendo este espacio que les comentaba hace unos minutos. Nada, después encontrarán también en la guía algunas de las fuentes que fuimos utilizando no solo para esta presentación, sino también para todo el trabajo en general. Y ya para ir cerrando, queríamos hacer un agradecimiento especial a la Embajada de los Estados Unidos, que nos ha dado el apoyo que facilitó poder llevar adelante este proyecto, a los expertos del CTG de la Universidad de Albany, Ramón Gil García y Mila Gascó Hernández, que son sus directivos, que nos facilitaron un intercambio muy fructífero para poder también aprender qué se está haciendo en otros estados federales y a nivel de gobierno en la introducción de tecnología. Y por supuesto, a todos y a todas ustedes que han compartido con nosotros su tiempo, sus experiencias en entrevistas, en intercambios, en contestarnos preguntas y repreguntas y un montón de inquietudes que tiene este grupo de nerds que trabajamos en estos temas acá desde CIPEC, que nos facilitaron construir la línea de base, que van a ver ha dado como resultado esta guía, que esperamos sea el primero de una cantidad de hitos que nos lleven en estos próximos 2 años a poder afianzar este camino de tener estados inteligentes a partir de la transformación pública digital. Así que a todos y a todas ustedes, muchísimas gracias. Espero que haya resultado fructífera la jornada, y ahora sí, Ami, dejo el cierre para ti. Ahí, ¿se escucha bien? Bien. Estamos al lado, por eso tenemos que esperar un pequeño segundo para evitar que se haga un overlap de sonido.
Bueno, entonces, lo que voy a decir es retomar algunas cosas que salieron en el chat, porque hay otra directora de inteligencia artificial en Argentina, lo hizo público en el chat y me parece que está bueno mencionarlo. Es directora de digitalización e inteligencia artificial de la Dirección Provincial de Innovación Digital de la provincia de Buenos Aires. Así que paso ese chivo. Después también digo que en el evento nos invitaron, en el chat nos invitaron a 2 eventos, capacitaciones que también va a estar dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y nos invitaron a Villa Langostura también, una hermosa localidad, según el chat, así que también curso esa invitación. Respondo una pregunta repetida también en el chat, que es por el envío del material que compartimos, y les digo que se queden tranquilos, que les van a llegar varios mails más nuestros. Uno que va a tener una encuesta de satisfacción, porque queremos realmente saber qué les parece el evento, qué cosas mejorarían, qué puntos les parece que en los que les gustaría profundizar también. Van a recibir en conjunto con esa encuesta de satisfacción la PPT que compartimos, y se van a poder descargar después de completarla la guía, que es básicamente el documento que da razón y estructura a este evento que estamos realizando. Porque si se estaban preguntando seguramente dónde descargar la guía, que es un punto importante. También van a poder solicitar en la misma encuesta de satisfacción un certificado de participación del evento para todos lo que les parezca útil tenerlo. Eso sería todo. Realmente estamos muy contentos y contentas con cómo salió el evento. Nada, desde parte de CIPEC les van a ir llegando estos mails con toda la información, así que también tienen nuestro contacto. Cualquier duda, consulta o sugerencia, también estamos abiertos a recibirla mediante mails, así que no duden en contactarnos. Y esperamos vernos pronto en los próximos eventos que vayamos haciendo. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Gracias, Muy gracias. bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.